Benvides a Homines Dubitantes. Una cordial bienvenida a Homines Dubitantes. Espero que estos días posvacacionales no hayan estado sumidos en la nostalgia. El episodio de hoy promete enfrentarse a un tema que es intrínseco a la sociedad en la que vivimos. La figura de Narciso va a ser el ejemplo mitológico y estético que nos servirá de introducción para discutir y reflexionar sobre el problema del individualismo exacerbado que venimos señalando en los últimos capítulos, cuya máxima expresión, por desgracia, es la del egocentrismo. ¿Qué supone estar constantemente conjugando la primera persona del singular? ¿Somos una sociedad egocéntrica? ¿Qué retos implica ser una sociedad de personas que miran únicamente su propio ombligo? Todas estas preguntas y muchas más van a ser el hilo conductor del programa de hoy que, de alguna manera, conecta con el anterior sobre la solidaridad. Supongo que de una forma u otra habéis oído la historia de Narciso, o al menos habéis tenido contacto con la expresión ser un narcisista. El origen de la palabra narcisista proviene de una figura de la mitología griega, el joven y apuesto Narciso, cuya belleza rivalizaba con los dioses. Existen varias versiones del mito de Narciso, pero todas coinciden en su trágico final. Narciso era famoso por contar con numerosos pretendientes, sin embargo, siempre los rechazaba. Su negación por corresponder el amor de aquellos que lo deseaban provocó la ira de importantes divinidades, como Némesis, quien llegó a castigarlo con una condena un tanto peculiar. Le maldijo haciendo que se enamorara de sí mismo. La divinidad provocó así que Narciso sufriera en sus carnes el dolor que había estado provocando al rechazar a quienes bebían los vientos por él. Su enamoramiento reflexivo llegó a tal punto que cuando se acercó a beber agua a un pequeño río, vio su imagen reflejada, quedándose ensimismado con su belleza. Narciso trató de besar su propia imagen, lo que provocó que se precipitara al río, ahogándose en él. En el preciso lugar donde la tragedia aconteció, brotó una bella flor, la que a día de hoy conocemos como Narciso, en honor al bello joven condenado a estar locamente enamorado de sí mismo. La palabra narcisista, por tanto, hace referencia a la maldición de Narciso. Es comúnmente utilizada para referirse a una persona que solo vive por y para sí misma, como si en un enamoramiento de su propia imagen viviera. En ocasiones, la palabra narcisismo se asemeja a otro término que, al igual que narcisista, proviene de las lenguas clásicas. Me refiero a la palabra egocentrismo. En esta ocasión, el concepto proviene de la palabra ego, que en latín se utilizaba para designar el pronombre personal yo, ego sum, yo soy. Por lo tanto, egocentrismo podría traducirse como yoísmo, un neologismo que, por cierto, aunque no está reconocido en la Real Academia Española, ya puede leerse en innumerables publicaciones. Todos estos términos hacen referencia a una constante cada vez más perceptible en nuestra sociedad, una corriente egocéntrica, narcisista, que supone al individuo por encima de todo lo demás, generando incluso lo que algunos llaman una marca personal, como si vendiésemos nuestro ego como un producto. Esto implica construir una imagen social que en muchas ocasiones difiere enormemente de la imagen real de uno mismo, proyectar lo que se quiere ser y no lo que se es. Mucho se ha escrito sobre las consecuencias que supone vivir en una constante disociación de nuestra identidad y nuestra personalidad. Por lo tanto, no vamos a profundizar en un tema tan complejo en un episodio de poco más de 20 minutos. No obstante, sí me gustaría compartir algunas reflexiones, pues me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Como siempre, trataremos de abordar este tema de una manera holística y, aunque generalista, que trate de generar dudas y argumentos. No es difícil observar que esta tendencia individualista que lleva al narcisismo es eminentemente moderna. Ya hemos afirmado en capítulos anteriores cómo el tardo capitalismo se caracteriza por un creciente individualismo que coloca al individuo propietario en el centro. Las lógicas de ese sistema, sobre todo las prácticas competitivas, hacen que no solo las empresas compitan entre sí por obtener más beneficio, sino que se diluye en las relaciones personales y en los individuos que operan bajo esas mismas lógicas. Así, se debe ser cada vez más productivo
y competente en nuestro trabajo, para poder obtener los puestos superiores, conseguir trabajar en una empresa X o llegar a cierto estatus social, siempre enfrente de nuestros semejantes. No se trata siquiera de ser el mejor, sino al menos de aparentarlo, y es ahí donde entra en juego la construcción de una imagen social que, aunque falaz, permite conseguir oportunidades sociales que no se conseguirían de otra forma. Ser el primus inter pares. Muchos estudiosos coinciden en que la modernidad trajo consigo un desarrollo del individuo, del yo, que sustentó las bases de esa lógica capitalista y que en consecuencia no se puede hablar de individuos en épocas premodernas, donde la comunidad tenía un peso mucho mayor. Una persona no era nada sin una red social y política que lo amparara. Yo coincido en que el individualismo que describí anteriormente es un fenómeno moderno, pero es cierto que la fuerza del yo y del individuo ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo que en sociología suele definirse como proceso de individualización. Podríamos remontarnos a ejemplos muy antiguos, donde se demuestra una enfatización del yo, del individuo. Quizás los vestigios más antiguos de ellos son los enterramientos. En sociedades muy antiguas ya podemos observar cómo ciertos individuos destacaban por encima de otros debido a sus posiciones de poder, ya sea por razones políticas o económicas. Sus tumbas destacaban, demostrando que en vida habían sido individuos diferentes al resto. Con la llegada de la escritura, esta práctica derivó en una materialización nominal, es decir, ya no solo destacaban por el ajuar funerario, sino también porque había algún tipo de escrito o texto epigráfico que evidenciaba la relevancia del difunto a través de su nombre. La escritura igualmente generó que ciertos individuos buscaran ser recordados por sus hazañas o sus buenas obras, desde reyes y grandes líderes políticos hasta personas con buen estatus social que invertían en los edificios públicos, una práctica de mecenazgo muy común en la antigua Roma. Sin olvidar tampoco personas de baja clase social que mediante grafitos dejaban claro lo buena persona que eran frente a fulanito o menganito a quien insultaban, como podemos observar en los muros de Pompeya. Muchos ejemplos demuestran que hay un impulso personal por destacar, por construir una personalidad individualizada dentro de la sociedad. No obstante, es cierto que en las comunidades antiguas el individuo, despojado de su contexto social y político, carecía de entidad e identidad individualizada, o como afirma la catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, Almudena Hernando, poseían una identidad relacional. Su vida, su existencia, estaba completamente integrada en la comunidad, en el grupo. De hecho, pocas personas conocen de dónde viene el insulto idiota, pero una vez más, para sorpresa de nadie, viene de la cultura clásica, concretamente del griego antiguo. Los griegos llamaban idiota, idiotes, precisamente a una persona que solo miraba por sus propios asuntos, sin importarle los asuntos políticos de la comunidad. Es decir, una persona narcisista o egocéntrica era básicamente un idiota. No fue hasta los siglos XII y XIII cuando se puede apreciar el término para referirse a gente ignorante o inculta. Más allá de la cultura clásica, cabe destacar cómo sociedades impulsaron mediante las narrativas y las prácticas religiosas una reducción del ego. El caso más paradigmático es la tradición védica, en la India, de la que surgen, ya sea como consecuencia o como contrariedad, religiosidades como la hinduista, la budista o la jainista. En la tradición védica, la praxis religiosa recae sobre todo en la acción de los individuos, en sus actos. Se recalca en diferentes textos la necesidad de aborrecer el ego, de construir una filosofía donde el individuo sea parte de un todo. La fórmula karma, samsara, moksha evidencia esa posición de eliminación del yo. El primero de los términos, el karma, establece una relación entre la acción y su recompensa. En ocasiones, se confunde actualmente el karma como una especie de justicia divina que asemeja a una teodicea monoteísta. Has hecho algo malo y por ello te va a pasar algo malo, el mal karma. Sin embargo, el término original es mucho más complejo. El karma hace referencia a la acción ritual y establece una retribución tras la muerte. Dependiendo de las acciones humanas, el karma se materializa en una reencarnación o renacimiento,
dependiendo de qué tradición religiosa nos refiramos, donde se perpetúa una rueda de retribución conocida como samsara, el segundo concepto de la fórmula que citábamos anteriormente. El objetivo normativo de todo individuo es precisamente romper esa rueda de reencarnaciones, el samsara, alcanzando un estado pseudo-divino de liberación conocido como moksha. Quizás el término nirvana sea el más popularizado para comprender ese estado de liberación, aunque moksha y nirvana no son exactamente lo mismo. En Occidente, sin embargo, el ego ha sido parte intrínseca de la construcción individual. Como digo, ya en la antigua Roma puede apreciarse una intencionalidad de la supervivencia del yo dentro de la sociedad. Yo, hijo de tal, de la familia cual, construyo este anfiteatro. Aquí yace X, hijo de la familia de. Más tarde, el cristianismo adaptó esa idea del ego relacionada también con una retribución divina. Sin embargo, el yo no desaparece, como en la fórmula karma samsara moksha, sino que se perpetúa, incluso después de la muerte. Por eso, tanto el alma como el cuerpo son importantes en la tradición cristiana. El alma por su ascensión y su salvación, pero el cuerpo debe permanecer, pues la resurrección en el cristianismo de los individuos no es etérea, sino reencarnada en el cuerpo. La identidad, por lo tanto, no se diluye en el cristianismo, sino que se perpetúa sine die hasta la segunda venida del ungido. Curiosamente, las religiones orientales, que de alguna manera contradicen esta noción del yo occidental, comenzaron a ganar fama cuando el capitalismo moderno se estableció y se desarrolló en su mayor potencial. Ya en el siglo XIX, muchos autores se fascinaron por las religiones orientales, en las que veían una filosofía muy alejada a la occidental, cimentada en la cultura clásica y la metafísica platónica. Un ejemplo claro de ello es Nietzsche, quien utiliza religiosidades como la budista para criticar la moralidad cristiana, tal y como podemos observar en El Anticristo o en la genealogía de la moral. Durante el siglo XX, distintas posiciones de estas religiones orientales frente al yo tuvieron cierto éxito, especialmente en los años 60. Los inicios de la llamada New Age, el movimiento hippie e incluso algunas posiciones anticapitalistas veían con buenos ojos las ideas filosóficas de estas religiones orientales. De hecho, esa idea romantizada del nirvana, la meditación y el karma existe incluso en nuestros días, descontextualizando el poso religioso de los términos y transformándolos en los cánones individualistas del capitalismo occidental. Por eso, meditar no se percibe como una disolución del yo con el todo, sino como una práctica de mejora del individuo. Se medita para estar mejor con nosotros mismos, ser capaces de ser más productivos o ganar en bienestar, mi mundo. Es decir, el individualismo aparejado al capitalismo tardomoderno ha absorbido esas prácticas aplicándoles las mismas lógicas. La noción actual de karma poco tiene que ver con una liberación del círculo de las reencarnaciones, del samsara. ¿Quién habla de meditar con el fin de alcanzar el nirvana o moksha o ese estado de liberación? El karma ha quedado en simplemente no hacer cosas malas para que yo no sufra cosas malas en mi vida, en mi trabajo o con mi familia. Yo, mí, me, conmigo. El objetivo final no es abstracto, alcanzar el moksha, el nirvana, sino ser exitoso, adinerado y si se tiene fama, mejor que mejor. Como dijo Mozart al llegar a Viena, mi deseo y esperanza es conseguir honor, fama y dinero. Pues es que en eso consiste la noción de éxito social moderna occidental, por excelencia. Llegar a ser el mejor, el premio Nobel, el Pulitzer, el mayor de todos los tiempos. Ese objetivo narcisista y ególatra está claramente evidenciado en lo que denominaba anteriormente como marca personal. Las redes sociales son un escaparate para vendernos, para generar una imagen de nosotros mismos mejorada que cumplimenta los cánones de éxito y ascenso social, tal y como están establecidos en nuestra sociedad. Hay que publicar cuándo viajamos, dónde cenamos, qué visitamos, pues todo ello nos genera capital social competitivo frente a aquellos que no viajan a donde viajamos, no cenan donde cenamos y no van a los sitios que visitamos.
El individualismo que esconde en las redes sociales, especialmente en una tendencia acelerada, donde la imagen prima por encima de todo, teje la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros semejantes. Y aunque para mucha gente las redes sociales pueden ser algo naif, creo que las lógicas que operan ahí afectan a la manera en la que nos organizamos como sociedad. Ese individualismo se traduce incluso en la manera de hacer y participar en política. Mucho se habla ahora de líderes, de personajes públicos, de personas que se convierten en la imagen de todo un grupo de gente y en verdad lo único que provoca es una perpetuación de esas lógicas ultraindividualistas. Esto no quiere decir que haya que renunciar a una identidad propia o a una manera de pensar individual, sino que los yoes deben configurarse para generar un nosotros. Volver a esa especie de identidad relacional que hablaba anteriormente citando a Almudena Hernando, y de hecho voy a detenerme en algunas ideas que ella desarrolla en su libro La fantasía de la individualidad, publicado en 2012. Según la profesora Hernando, la identidad relacional que caracterizaba a las primeras sociedades humanas se fue perdiendo cuando éstas fueron complejizándose. La acumulación de riqueza acompañada con un reparto del trabajo y del poder dio alas a un proceso de individualización marcado por una competencia interpersonal. Ese proceso tuvo como consecuencia una ruptura de vínculos, no solo entre los individuos, que ya eran competidores entre sí, sino también con el propio mundo, pues los recursos ya no formaban parte de esa identidad relacional, sino que eran meramente productos a ser explotados para alcanzar un mayor rédito social, político y económico. Es interesante cómo la autora resuelve la pregunta ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos destruyeron ese vínculo emocional con el mundo cuando claramente eran, y somos, dependientes de él? La crisis climática nos está demostrando precisamente esa dependencia una y otra vez con el mundo. Según la profesora Hernando, ese sacrificio fue paliado por las lógicas del sistema patriarcal. Voy a leer un párrafo donde explica esta idea en una reciente entrevista publicada en El Salto. Mi argumento es que los hombres, que fueron quienes ocuparon las posiciones de poder y especialización desde el comienzo, impidieron que las mujeres se individualizaran, frenándoles la movilidad y el acceso a la escritura, para que mantuvieran la identidad relacional que antes caracterizaba a todas las personas del grupo, y de esta manera, a través de relaciones heterosexuales normativas, les garantizasen a ellos la construcción de vínculos y el sentido de pertenencia, imprescindible para poder enfrentarse sin angustia al universo. De esta manera, a medida que avanzaba la fantasía de individualidad de los hombres que ocupaban las posiciones especializadas y de poder, lo hacía también la desigualdad de género entre hombres y mujeres, la desigualdad de poder entre los propios hombres y la cosificación de la naturaleza, a la que se enorgullecían de controlar y aprovechar en su beneficio. Esto significa que, a medida que avanzaba la complejidad socioeconómica y la individualidad, lo hacía también la desigualdad social. Este párrafo recoge una idea extremadamente interesante, pues no solo explica esa transición de la identidad relacional a una individualización que llega hasta nuestros días, sino que además aporta una perspectiva de género que diagnostica una desigualdad constante en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el proceso de individualización no es igual para todo el mundo. No se puede generalizar, pues está sujeto a un contexto social, político y económico concreto. Por eso creo que una concienciación de todo lo que supone esa creación de nuestro yo es increíblemente relevante en la sociedad en la que vivimos. Comprender que la afirmación del yo, por seguir con las ideas de esas religiones orientales, implica una apropiación del mundo. Y esa apropiación requiere una destrucción de vínculos con el fin de expresar nuestra individualidad. Yo no soy tú, yo soy mejor, yo merezco más. El capitalismo ha servido de puente de plata para esa lógica individualista que, apoyada en el patriarcado, ha consolidado los roles sociales de tal manera que se siguen reproduciendo una y otra vez hasta nuestros días. En definitiva, no podemos permitirnos el lujo de ser idiotas, como dirían los griegos, estar únicamente ensimismados en lo que nos afecta como individuos, como narcisos. Tenemos que estar preocupados por nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro nosotros, si me permitís la redundancia. Es aquí donde podemos conectar con los argumentos esgrimidos en el pasado episodio sobre la solidaridad.
¿Cómo es posible llegar a ser solidario si no hay nada más allá de mí mismo? La empatía, la solidaridad, trabajan por una destrucción de las barreras que nos separan como individuos independientes, reforzando los lazos de unión. De esta forma, se establece una conexión entre yoes que permite crear una comunidad inclusiva. Voy a dejar el episodio por aquí, aunque es un tema fascinante y creo que daría para mucho más. No obstante, no voy a concluir sin las recomendaciones ya clásicas en este podcast: libro, película, canción y cuadro. Empecemos por este último. Como habréis podido identificar ya en la imagen del episodio, he escogido el fantástico cuadro de Caravaggio, donde precisamente representa el momento en el que el joven Narciso se enamora de sí mismo, momentos antes de lanzarse al río y ahogarse. No voy a extenderme mucho más en el mito, pues ya lo conocéis, pero es increíble cómo Caravaggio utiliza el agua como un auténtico espejo. Esa calidad de crear el efecto está potenciada por un magnífico manejo del claroscuro tan característico de este pintor barroco italiano. En cuanto al libro, podría recomendar el citado de Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad, pero como estamos hablando del individuo y su papel social, quiero recomendaros una novela mega clásica, que probablemente ya conozcáis. Se trata de la novela publicada hace 300 años, en 1719, escrita por Daniel Defoe, titulada Robinson Crusoe. Las interpretaciones de esa novela han sido muchísimas, sin embargo, creo que casa muy bien con las ideas debatidas hoy. Si habéis leído la novela, os invito a pensar en qué medida están estas ideas del individualismo, el narcisismo, la identidad relacional, conectadas con la historia del famosísimo náufrago Robinson Crusoe. Si no la habéis leído aún, hacedlo con todas estas ideas en mente y decidme qué os parece. Creo que puede ser un ejercicio muy interesante. En cuanto a la película, voy a daros dos sugerencias. Por un lado, una interesantísima ponencia del pensador Gilles Lipovetsky, titulada El individualismo en la época hipermoderna, que podéis encontrar de hecho gratuitamente en YouTube. Os la recomiendo encarecidamente. Por otro lado, quiero mencionar la película titulada Martín Eden, dirigida por Pietro Marcello, estrenada en 2019. Se basa en la novela del escritor inglés Jack London. Creo que es una película bellísima, donde el individualismo desacerbado, la construcción del yo y el éxito social están claramente abordados. Para concluir, la canción que pone música a este episodio es un clásico también. Se trata de la canción de los Beatles titulada I, Me, Mine, compuesta por George Harrison. Tenemos la suerte, gracias al documental de imágenes recopiladas por Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, el momento en el que Harrison presentó esta canción al resto de su banda. Se puede ver cómo Ringo Starr y Paul McCartney reaccionan en directo a esa canción. Es muy curioso que la pieza fue inspirada precisamente por el constante individualismo que Harrison percibía en la sociedad de su tiempo, influenciado precisamente por los textos de las religiones orientales, como el Bhagavad Gita, con el que la banda tuvo contacto en su retiro en la India en 1968. De esta forma, la canción une las religiones orientales que comentábamos aquí con el individualismo y el narcisismo característico de Occidente. Espero que el episodio haya sido de vuestro gusto. Si es así, no dudéis en compartirlo y por favor sentíos libres de escribirme cualquier comentario, idea o reflexión que os haya surgido durante la escucha. Nos vemos pronto, pues Germán Huici ya está preparando su réplica en un nuevo episodio de Dialogismos. Un abrazo grande y seguimos dudando.